Junio de 1217. Un patio bañado por el sol en la ciudad de Palencia. Un día cualquiera, vamos. Exacto, un día cualquiera. Un niño de 13 años está jugando tranquilamente y no tiene ni idea de que una teja suelta en un tejado cercano pues está a punto de reescribir por completo el mapa político de Europa. Es que es un momento de película. Cae la teja, le golpea. Y a partir de ese instante, de ese accidente que parece minúsculo, se desata una de las crisis sucesorias más fascinantes de toda la historia. Una crisis monumental, sí. Y a ver, el objetivo de este análisis a fondo no es quedarnos en la anécdota de la teja, que está muy bien, sino desvelar a la mente maestra que orquestó todo el cambio que vino justo después. La persona que movió los hilos. Eso es, una mujer que en tan solo 22 días ejecutó la maniobra política más brillante de toda su época. Y yo como presentador estoy fascinada con esto. Y para desentrañar cómo lo consiguió, tenemos un material espectacular. O sea, vamos a cruzar textos de crónicas medievales, prestando mucha atención a la crónica latina de los reyes de Castilla. Que es clave, claro. Fundamental. Es un testimonio directo de la época. Y lo vamos a contrastar con estudios modernos, de investigadoras como Miriam Shadis o George Wartin. Me encanta. Y fíjate, para arrancar, vamos a poner sobre la mesa algo que parece pura ciencia ficción o un episodio de Forenses. El análisis moderno de un cráneo real. Madre mía, un cráneo de hace 8 siglos. Sí, que nos cuenta a gritos los últimos y desesperados intentos por salvar una vida. Vale, vamos a desempacar esto poco a poco. Nos situamos en la Castilla del año 1217. Un reino que, pende de un hilo. Totalmente. El rey es Enrique I, el niño de 13 años del que hablábamos, y claro, un crío no gobierna un reino medieval. Ni de broma. Lo hacen sus regentes. En este caso, el poder absoluto estaba en manos de una familia nobiliaria potentísima, los Lara. Con el conde Álvaro Núñez de Lara a la cabeza. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, es vital que evitemos el error clásico de ver a los Lara como los malos de cuento. Como los villanos de la película, claro. Eso es. La historia popular tiende a pintarlos como tiranos sedientos de sangre, pero la realidad es mucho más estructural. Los Lara no eran monstruos. Eran nobles. Eran la encarnación perfecta del sistema feudal. Hacían exactamente lo que el manual del buen noble dictaba en el siglo XIII. Aprovechar la debilidad de la corona para acumular poder para su linaje. Claro, el problema de fondo no era la ambición de un solo individuo, sino un sistema político muy frágil. Si el rey mostraba debilidad, el poder central se fragmentaba. Y un rey adolescente es, por definición, la debilidad en persona. Claro, el sistema dependía totalmente del cuerpo físico del rey, de que se impusiera. Así funcionaba. Así que tenemos a los Lara gobernando en la sombra, a un reino lleno de facciones esperando su momento, y llegamos a ese punto de inflexión que decíamos. El momento de la teja. Exacto. No es una anécdota, es el segundo en el que la historia cambia de carril. Es como si un meteorito minúsculo impactara en el centro de un tablero de ajedrez. Qué buena comparación, la verdad. Enrique I está jugando en el palacio del obispo Tello Telles de Meneses, rodeado de otros jóvenes. ¿Y cae la teja? Y las fuentes ahí varían un poco, ¿no? Sí, unas dicen que se desprendió sola del alero, otras que algún chico la arrojó sin querer durante el juego. Sea como sea, el resultado es el mismo. Un impacto brutal en la cabeza del rey. Y aquí entra la antropología forense, ¿verdad? Sí, aquí la ciencia moderna acude para confirmar los pergaminos. Los restos de este rey están en el monasterio de las Huelgas, en Burgos. Vale. Y cuando abrieron el sepulcro y analizaron el cráneo, los resultados fueron sobrecogedores. Primero confirmaron la edad, unos 13 o 14 años. Por los dientes y todo eso, supongo. Por la dentición y las suturas craneales, exacto. Pero lo que les dejó helados fue encontrar una abertura de forma cuadrilátera en la parte superior del hueso frontal. Espera. Una abertura cuadrilátera. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que le abrieron literalmente un cuadrado en el cráneo. Tal cual. A cincel y martillo. ¡Qué barbaridad! Imagínate la escena. Los médicos de la corte se encontraron con un traumatismo gravísimo, una hemorragia interna masiva que estaba pasando extremadamente cerca del seno venoso longitudinal. Vale, freno un segundo porque, para los que no somos médicos, esto suena a chino. Lógico. ¿Qué es exactamente el seno venoso? ¿Significa que si fallaban con el cincel por 1 milímetro, el rey se desangraba al instante? Exactamente eso. El seno venoso sagital es un canal venoso principal que recorre la parte superior del cerebro justo debajo del cráneo.
O sea que lleva muchísima sangre. Muchísima. Si lo cortas, la hemorragia es catastrófica e imparable. Madre mía. Los médicos veían que el niño entraba en coma por la presión intracraneal. Sabían perfectamente el riesgo de operar ahí. Pero si no hacían nada se moría seguro. Claro. Fue una intervención temeraria. El último recurso de unos médicos que, además, sentían el aliento de los Lara en la nuca. Ya me imagino la presión. Pero, tristemente, fracasó. Fracasó. El rey murió pocos días después del impacto. O sea, abrir un cuadrado en el cráneo de un niño vivo con cincel, eso ya no es medicina. Es pura desesperación política. Sabían que se les moría el billete de lotería, porque esto es el equivalente medieval a que el servidor central de un banco se caiga de repente. Nadie sabe quién manda. Exacto. Los Lara basaban su inmenso poder en tener la custodia de este chico, y de la noche a la mañana están abrazados a un cadáver. Y el pánico en el bando de Álvaro Núñez de Lara tuvo que ser indescriptible. Claro, porque comprenden lo que viene. Al instante. La ley tradicional de Castilla es clarísima. Si el rey muere sin descendencia, la corona pasa a su hermana mayor. Berenguela. Y Berenguela no era una niña. Era una mujer adulta, inteligente, con red de apoyos, y los Lara la habían estado apartando sistemáticamente del poder. O sea, que ella sea reina es la peor pesadilla de los Lara. Su peor pesadilla, así que toman la decisión más drástica posible: ocultar la muerte. ¡Qué locura! Envuelven el cuerpo, lo sacan en secreto del palacio en Palencia y lo trasladan furtivamente a una torre en el castillo de Tariego. ¿Para qué? Pues su intención era seguir emitiendo órdenes selladas en nombre del rey para ganar tiempo, armar un ejército y aplastar a Berenguela. Pero, a ver, ocultar la muerte del rey cuando toda la corte está llena de espías, clérigos y criados es como intentar esconder un incendio forestal tapando los detectores de humo. Tal cual. Tarde o temprano alguien va a ver el humo. Y más cuando tu rival lleva 30 años preparándose para gobernar. Y aquí es donde entramos en los 22 días más intensos de la política medieval. Porque el plan de los Lara nace muerto, ¿no? Nace muertísimo porque subestimaron profundamente la red de inteligencia de Berenguela. Ella no era una princesa aislada tejiendo en su cuarto. Tenía informantes. De primer nivel. La noticia le llega a Utillo de Campos casi en tiempo real, mucho antes de que los Lara terminen de cerrar la puerta en Tariego. Y lo fascinante es cómo reacciona. No se queda llorando ni paralizada. Para nada. Desde el segundo 1, cada movimiento es pura estrategia. Vale, vamos a montar el tablero entonces. Berenguela sabe que la corona es suya. Por derecho, sí. Pero es una política brillante. Lee la realidad social mejor que nadie y entiende que una reina titular enfrentará el rechazo de una nobleza muy machista. Buscarían cualquier excusa para rebelarse. Exacto. Así que necesita a su hijo Fernando, de 16 años. Pero hay un problema gigantesco. Fernando está en León, A cientos de kilómetros. bajo la custodia total de su padre, el rey Alfonso IX, que es, para colmo, el ex marido de Berenguela. Y un contexto rápido sobre este matrimonio, que creo que es importante. Había sido anulado por el Papa años atrás, ¿verdad? Sí, por consanguinidad, porque eran primos. El Papa Inocencio III lo anuló, y aunque los hijos eran legítimos, la relación entre ambos reinos quedó fatal. O sea, desconfianza absoluta entre Berenguela y Alfonso. Total. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque a veces nos cuentan que ya estaba aterrorizada de los Lara y llamó a su hijo para que la protegiera, como un instinto de madre asustada. Y debemos borrar esa imagen de un plumazo. Las fuentes nos dicen lo contrario. ¿No actuaba por miedo entonces? No, actuaba por un cálculo gélido. Sabía que Alfonso IX era un depredador político. Si se enteraba de que el rey de Castilla había muerto, jamás soltaría a Fernando. Lo usaría de rehén. O intentaría invadir Castilla en nombre de su hijo. Así que Berenguela organiza una operación de extracción clandestina alucinante. Manda emisarios en secreto, ¿no? Sí, hombres de su máxima confianza, como Lope Díaz de Haro, y se van a León. Pero, a ver, ¿cómo sacas al heredero de un reino vecino sin que su padre se entere de por qué lo quieres? Con un engaño brillante. Llegan a León y no dicen ni una palabra sobre la muerte del rey de Castilla. ¡Qué sangre fría! Inventan un problema familiar. Le dicen que Berenguela necesita ver a su hijo por urgencias privadas en sus tierras. Convencen a Fernando de que les acompañe y lo sacan de la corte. Antes de que lleguen los rumores de la muerte de Enrique. Literalmente cruzan la frontera de vuelta a Castilla por los pelos. Lo sacan por la puerta de atrás. Es alucinante. O sea, recupera a su pieza más valiosa, desactiva la amenaza de su exmarido y deja a los Lara completamente descolocados en un solo movimiento. Un jaque mate. Total. Con Fernando ya a salvo, convoca a la nobleza en Valladolid
Estamos a principios de julio de 1217 Han pasado apenas 2 semanas desde la teja. y llega su gran obra maestra. Las Cortes se reúnen el 2 o 3 de julio. Berenguela es reconocida y proclamada reina legítima de Castilla. Se respeta la legalidad. Sí, pero, al instante, abdica formalmente y entrega la corona a su hijo, Fernando III. Y para entender el nivel de esto hay que ir a los documentos, a la crónica latina de los reyes de Castilla, Escrita por Juan de Osma. que era el canciller. Y fíjate cómo nos cuenta la escena casi teatral. Dice que el pueblo le suplicó que cediera la corona porque, y cito, al ser mujer no podría soportar el peso del gobierno. Esa justificación es oro puro de la propaganda medieval. Totalmente. Juan de Osma no es objetivo. Está redactando un documento legal para blindar a Fernando. Necesitaban que las Cortes creyeran que esto no era un golpe interno, sino un acto pedido por el pueblo. Claro. Vamos a traducir esto al mundo moderno porque es que es clavado. Es como una junta de accionistas. A ver, Imagina una corporación a punto de quebrar. La fundadora es la única con talento y votos, pero los inversores son muy machistas. vale, te sigo. Saben que si ella se nombra directora, los inversores retiran el dinero. Así que ella asume la presidencia en la sombra, como la jefa suprema, y pone de feo a un ejecutivo joven, que tiene el perfil que exigen los inversores. Fernando es el CEO joven. Claro, Fernando pone la cara para calmar al mercado, pero la hoja de ruta la diseña ella. Es que la analogía es perfecta y nos sirve para corregir algo que la historia ha hecho muy mal. Romantizar esta abdicación. El famoso mito del amor de madre. Que hubo amores, seguro, no lo negamos. Pero el cálculo político iba por delante. Berenguela sabía que si se quedaba con la corona a su nombre, habría una guerra civil a 3 bandas. Contra los Lara, la nobleza y León. Exacto. Fernando aportaba la legitimidad masculina que el sistema exigía. Fue su instrumento perfecto. El traspaso fue solo de título, jamás de poder. Y es que las décadas siguientes lo demuestran. A ver, que Fernando III no fue un rey títere, fue uno de los reyes más determinantes de la península. Reconquistó Córdoba, Sevilla y fue canonizado. Fue un gigante, ¿sí? Pero fue un gigante histórico porque estaba subido a los hombros de su madre. Y darle su lugar a Berenguela no le quita ningún mérito a él. Al revés, le añade una dimensión gigantesca a ella. Es que Miriam Shadis y otros historiadores nos muestran los diplomas de la época y vemos a Berenguela ejerciendo un cogobierno brutal. O sea, que seguía mandando. Totalmente. Mientras Fernando asediaba ciudades en el sur, ella era la infraestructura del reino. Hay pruebas de que pagaba tropas con sus bienes personales. Administraba justicia, pacificaba a la nobleza rebelde. Ejercía el cargo de reina madre de forma muy activa y poderosa. Y es que su talento diplomático llega a niveles increíbles. En 1230, 13 años después de la teja, llega su gran momento en las sombras. En la muerte de Alfonso IX de León, Su exmarido, que en un último acto de resentimiento decide dejarle el reino de León a Sancha y Dulce. sus hijas de un matrimonio anterior con Teresa de Portugal, que también fue anulado, por cierto. Claro, tenían un reclamo legítimo, y esto era la receta perfecta para una guerra civil y sangrienta. ¿Y qué hace Berenguela? Pues convoca una de las mayores cumbres diplomáticas de la Edad Media. No envía ejércitos. Invita a Teresa de Portugal, la otra exmujer, a sentarse a negociar. 2 mujeres sentadas en una mesa, con el poder de iniciar una carnicería o evitarla. Y firman el Tratado de las Tercerías. Berenguela ofrece una compensación económica enorme a Sancha y Dulce. Les compra la renuncia al trono. Y logra que Fernando herede León sin derramar una sola gota de sangre. 2 mujeres esquivando el ego póstumo de un rey muerto para salvar miles de vidas. Es que es fascinante. Y si lees a los cronistas hombres de la época contando esto, ves que entran en cortocircuito total. Totalmente. Jiménez de Rada no sabía cómo procesar a una mujer con tanta inteligencia política y decía que Berenguela dejó de ser mujer para hacer esas obras tan grandes, Es puro control de daños. o que lo hacía por pudor y modestia. Hoy en día lo veríamos en las redes de una empresa rival. No admiten que fuiste superior, simplemente cambian la narrativa para quitarte mérito. Y esto nos plantea una gran pregunta sobre cómo leemos la historia, ¿eh? Los cronistas la despojaban de su género para poder entender su genialidad en la mentalidad medieval. Menos mal que la diplomacia moderna y los documentos nos devuelven la verdad. Que no era una víctima asustada, sino la gran arquitecta del siglo XIII. Pues llegamos al final de este análisis. Si recogemos las piezas, vemos que todo empieza por un azar absurdo.
Si no cae la teja, el sistema no colapsa en ese instante. Pero el azar solo abre la puerta. Exacto. El talento es el que cruza. Sin la sangre fría de Berenguela en esos primeros 22 días, Castilla se habría desangrado. Ella aseguró 30 años de estabilidad desde las sombras. Y el mito de Fernando III no existiría sin ella. Ni de lejos. Por eso, llegados a este punto, a mí me resulta muy frustrante cómo la historia oficial la ha maltratado. Nos venden Valladolid como un cuento de maternidad tierno, como si ceder el trono fuera el sacrificio romántico de una mujer frágil. Es muy injusto. Es condescendiente y anula por completo su genio político. Hay que decirlo claro. Y respaldados por los documentos. Eso no fue un sacrificio, fue política. Política pura y dura. Y fíjate, yo quiero lanzar una última idea para quien nos escucha. Si la historia oficial tiende siempre a registrar solo los nombres de quienes llevan la corona en la cabeza, bajo los focos, Claro. ¿cuántas otras berenjelas habrán existido a lo largo de los siglos? ¿Cuántas mujeres tomando las decisiones reales en los pasillos, evitando catástrofes, cuyos nombres jamás conoceremos, porque la historia solo mira al escenario iluminado y nunca a las sombras? Uf, nos quedamos con esa gran incógnita, demostrando que a veces una simple teja en un patio es todo lo que necesita una mente brillante para cambiar las reglas del juego.